Bueno, y habiendo definido justamente los valores acerca del valor, de la importancia y justamente también la proyección de las ventas, como también su efecto en la política de cobranza, debemos hablar de otros activos que también merecen una proyección. Estos otros activos son los bienes de uso. Recuerden muy bien que los bienes de uso están relacionados con propiedad, planta y equipo. Cuando hablamos de bienes de uso, debemos recordar que justamente estos bienes, ¿ya? Son los que van a generar y coadyuvar a las ventas, una maquinaria, unas instalaciones, equipos, vehículos, ¿no? Y no solamente la parte del capital de trabajo, que por ejemplo lo son los inventarios. Necesitamos equipos con los cuales nosotros podamos transformar estos en valores monetarios intercambiables o bienes intercambiables por estos activos monetarios, en este caso el inventario, ¿no? Esta relevancia sobre todo la tiene en una empresa de tipo industrial, ¿no? Entonces, principalmente esto aplica a una industria si nuestro objeto es la transformación. Pero también es necesario planificar otros gastos con respecto, por ejemplo, en comercio o servicio, los relacionados como por ejemplo con vehículos, edificaciones o terrenos, ¿no? Ya que, por ejemplo, si yo me dedico a la venta por mayor, voy a necesitar un almacén. Entonces, para un almacén necesito un galpón, ¿no? Necesito un galpón. Y yo puedo efectuar un alquiler, como también puedo efectuar la construcción de uno. Ambos van a significar una erogación de recursos. Y ya sea la opción que yo elija, voy a necesitar financiamiento o externo para poder construir o voy a tener que pagar de manera periódica un alquiler. Entonces se dan cuenta que ya sea una u otra la política, el enfoque siempre va a estar medido con el flujo de fondos, ya que si yo obtengo esto con un préstamo bancario, voy a tener que pagar las cuotas del préstamo bancario, ya sea mensuales, bimestrales, trimestrales. O si alquilo, pues también voy a tener que pagar periódicamente, mensual normalmente, el alquiler de ese edificio, ¿no? Entonces, parte de la planificación también pasa por hacer una planificación adecuada de lo que son los bienes de uso. En tal sentido, la firma, o en este caso la empresa, vamos a colocarlo acá, la empresa no podrá sostener un nivel mucho más elevado de ventas sin incrementar el nivel de activo fijo. Y esto se llama capacidad instalada. ¿Qué es la capacidad instalada? Justamente la capacidad instalada es el tope de unidades que se pueden producir. El tope de unidades que se pueden producir. ¿Ya? Justamente las máquinas tienen un límite de unidades. Ya las máquinas tienen un límite de unidades. Las edificaciones, los almacenes tienen un límite de capacidad, ¿no? En tal sentido, estos van a generar diferentes cualidades dentro de la entidad, ¿no? Por ejemplo, un galpón de 1000 unidades solamente puede almacenar, pues, las mencionadas 1000 unidades de manera satisfactoria, ¿no? Sin sacrificar la calidad del producto o bien, ¿no? En tal sentido, si yo quiero producir mucho más,
voy a necesitar adquirir nuevas máquinas para producir esas unidades extra. Entonces, las unidades de ventas y el crecimiento de la empresa está supeditada muchas veces a la capacidad que tiene la misma para producir gran cantidad de unidades, ¿no? Entonces, por eso la compra de maquinarias, la de inversiones en nuevos activos es un factor fundamental, ¿no? Entonces, si yo no puedo ya incrementar el activo fijo, ya no podré elevar las ventas, ¿no? En tal sentido, entonces, ¿yo qué voy a buscar? Voy a buscar la mejor manera de poder adquirir estos equipos y producir esta mayor cantidad de unidades extra a mi capacidad instalada o no, depende de hacer dos cosas, gasto o inversión, ¿ya? Es justamente, ¿ya? O invertir en personal, ¿ya? O invertir en personal o invertir en maquinarias. Una de dos. Si yo invierto en gente, entonces ellos pueden manipular, pueden tabular, todo, pueden transformar la materia prima de manera manual y mecánica, ¿no? En tal sentido, entonces ese día, ¿no? Entonces contrataré más gente, compraré obviamente más materia prima, pero lo voy a hacer de forma manual. O, o considerar que también puedo invertir en más máquinas, pero esto también conlleva una serie de recursos, ¿no? Entonces, la capacidad instalada limita el incremento de las ventas. Segundo punto, debido a que ex ante, o sea, antes del suceso, no se conoce cuál sería la política adecuada, ¿no? Para la renovación de bienes de uso y es necesaria una aproximación razonable. Tengamos en cuenta que los activos fijos, propiedad, planta y equipo, no se renuevan de manera constante, sino son estos eh, periódicos, ¿no? Se deprecian de manera periódica, ¿ya? Por ejemplo, una máquina se deprecia en 8 años, ¿no? Y justamente al depreciarse en 8 años, ¿no? Yo ya tengo que considerar un momento en el cual yo debo hacer recambios de máquina, porque la máquina pues pierde capacidad productiva, pierde capacidad funcional, ¿no? Tiene, a medida que va pasando el tiempo, requiere más mantenimiento. Entonces, con una máquina empieza a requerir mantenimiento constante, pues conlleva a que justamente se erogue y eleve el gasto de mantenimiento, ¿no? Entonces, muchas veces es más recomendable sustituir los equipos y máquinas que ya tienen una vida útil extensa por unos nuevos para ahorrarnos este costo de mantenimiento y dirigir los recursos pues al financiamiento de una nueva, de un nuevo activo, ¿no? Entonces, tengo que tener también en cuenta aquello, ¿no? Que los activos fijos no son eternos. La segunda condición, la tercera condición es reconocer que existe una cifra que periódicamente se capitaliza a una tasa de costo de oportunidad de la empresa y que va a permitir la renovación del activo hasta el cumplimiento de su vida útil. Esto en contabilidad en Bolivia lo conocemos como depreciación acumulada. Ese es el concepto de depreciación acumulada. Ese concepto indica que la depreciación acumulada es una reserva, ¿ya? Es una reserva y esta reserva le va quitando valor de manera periódica, ¿no? Por eso hacemos gasto a pasivo, ¿ya? Entonces este pasivo, a medida que va pasando el tiempo, va subiendo de valor y el gasto significa que le estamos quitando utilidades para generar esa reserva, que va a significar esta reserva que en su momento esta va a originar la sustitución y venta
del activo, ¿no? Y que cuando yo lo cambie voy a tener que dar de baja esa reserva de valor, ¿no? Esa es la depreciación acumulada, es una reserva de recursos para el posterior cambio, ¿no? Esto lo vamos a ver ahora. Y luego tenemos ya la cifra conocida como amortización económica. Y esto representa la anualidad que acumula valor de los activos fijos y al final de su vida útil, ¿no? Esto nosotros lo conocemos muy bien, porque ya que justamente hablábamos de la depreciación acumulada, vamos a hacer un flujo de tiempo y el punto cero es donde existe la compra del activo, ¿no? El punto cero es donde el activo fue comprado, ¿no? El día de hoy, ¿no? El día de hoy. Entonces, nuestro activo, compra del activo fijo. Y a medida que van pasando los años, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maquinaria. Maquinaria. Entonces, este activo yo fue comprado el día de hoy, en el punto cero. Y este se va a ir depreciando a medida que van pasando los años hasta que llegue su vida útil limitada, ¿no? Hasta el último día de su vida útil. Pero hay que llegar a comprender también que estos flujos en la parte inferior representan también las ganancias, ¿no? Si esto comparamos con salida de dinero, por ejemplo, la compra es salida de dinero y los flujos debajo son ingresos de dinero, estos traídos a valor presente, el valor presente de cada uno de estos flujos debería ser igual o mayor al valor de compra. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si voy a comprar una máquina, no voy a hacer la erogación el día de hoy para comprar una máquina, significa que esta máquina debe darme flujos de efectivo para reconsiderar justamente si lo compro o no. No, porque si voy a comprar una máquina es porque este me va a garantizar algo, vender más unidades o reemplazar una nueva máquina. Entonces, el efecto antigua máquina, nueva máquina debe ser positivo, ¿no? Debe ser la mejor opción. Entonces, ese flujo ya descontado a valor presente debe ser igual o mayor al valor de compra. Si no, la erogación para comprar una nueva máquina no tuvo sentido y perdemos valor, ¿ya? Eso tenemos que tener muy en cuenta. Y ese valor de utilización económica se estima de esta manera. El valor de utilización económica supone justamente que todos los fondos de amortización son reinvertidos en las operaciones de la empresa, ¿no? Ya que justamente al momento en el cual yo estoy generando valor con la compra de un nuevo activo y aumentando mis ventas, ese excedente de recursos los voy a utilizar también en la misma empresa, ¿no? Y esto es lo que significa valor, ¿no? Yo compro una máquina de 10.000 bolivianos que me va a garantizar ventas de 12.000. Entonces, esa diferencia entre 10 y 12 es el rendimiento de valor, ¿no? Porque si yo compro una máquina con 10.000 bolivianos y vendo solamente 8.000, significa que estoy perdiendo 2.000 bolivianos, que no me convendría entonces comprar esa máquina, ¿ya? Esa tasa y costo de oportunidad se mide con la fórmula del WACC. ¿Qué es el WACC? El WACC, ya, el WACC es el costo promedio ponderado de los financiamientos o de capital, ¿no? El costo promedio ponderado de capital. Costo
promedio ponderado de capital. Como su nombre indica, el WACC en inglés representa Weighted Average Cost of Capital, ¿no? El WACC es la ponderación de todos los financiamientos, porque dentro de la entidad tenemos dos tipos de financiamientos. Tenemos los financiamientos con pasivo y los financiamientos con patrimonio. ¿Ya? Tenemos los financiamientos con pasivo y los financiamientos con patrimonio, ¿no? Entonces, este WACC, que es el costo ponderado promedio de capital, que se origina justamente de los financiamientos, quiere decir que yo financio con deuda, que se representa con la letra D, o con capital, que se representa con una letra E, ¿no? Entonces yo tengo dos. La deuda, principalmente el préstamo bancario, tiene una tasa de interés, digamos un 10%. Y el capital tiene también su costo, porque este es el valor que yo le debo pagar a los accionistas, no el rendimiento por sus acciones o por el valor invertido en ellas. Entonces, esto se mide por otro concepto que es el KPM. ¿Ya? El KPM me da una tasa, ¿ya? Que es el valor, ¿ya? De costo de ese patrimonio, ¿no? El KPM, entonces, es justamente el modelo de valoración de activos financieros, ¿no? Es justamente con el valor que yo quiero financiar mis actividades, ¿no? Entonces, cuando yo financio, ¿ya? Financio, por ejemplo, con acciones, ¿no? Y quiero saber cuánto me debería pagar esta empresa por el financiarme con esas acciones. Yo debo determinar el WACC, el KPM de la misma, ¿ya? En tal sentido, es muy importante. En tal sentido, entonces, ya habiendo determinado qué es el WACC, que es el costo promedio ponderado de deuda con capital, y que el costo de capital se mide a través del CAPEM, yo voy a buscar fundamentalmente que establecer el valor de amortización, porque ¿qué es lo que nos cuesta determinar a nosotros? Esa tasa, ¿no? Como bien nosotros definíamos al momento de llevar anualidades, interés compuesto, interés simple, ¿cuál era el principal problema de estos? El principal problema no era eh, proyectar los flujos o conocerlos. El principal problema era la tasa. Entonces aquí vamos a utilizar la tasa WACC, ¿no? El WACC, ¿ya? Es la tasa que vamos a utilizar para descontar los flujos de nuestro activo, ¿ya? De nuestro activo, ¿no? Y esto es pues una anualidad, ¿no? Eso es una anualidad. Entonces muchas veces al calcular esto, nosotros es muy difícil que este coincida con la renovación periódica de los bienes de uso. Sin embargo, desde un punto de vista financiero, esta se constituye un valor razonable para los efectos de las proyección, ¿ya? Entonces, el cálculo de la amortización económica, ¿no? Nos ayuda a conocer justamente cuánto va a reflejar este flujo, ¿ya? A través del tiempo. Bien, ya teniendo esto entonces bien definido, ahora debemos proyectar otro aspecto, ¿no? Que son las deudas financieras. Las deudas económicas y deudas financieras se representan justamente por la parte del pasivo, no como nosotros hemos financiado nuestros activos,
cómo nosotros lo hemos desarrollado, ¿no? Y en ese sentido, nosotros cómo vamos a determinarlo. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar justamente es determinar un valor justamente constante, ¿no? Conocer cuánto voy a amortizar por mes, cuánto voy a amortizar por cada mes, cuánto voy a amortizar en el periodo que esté definido, ¿no? Entonces hay muchas formas de las cuales nosotros podemos determinar esto. Lo que nosotros vamos a buscar entonces es determinar antes y previamente cuáles son nuestras deudas. Porque dentro de una empresa tenemos muchas deudas, muchas deudas. Y esas deudas pueden ser de corto, pueden ser de largo plazo, ¿no? Pueden ser deudas que van a generar una afectación al condicionamiento con respecto a determinar un valor razonable de diferentes deudas, con la tasa de interés, con el cupón en un bono, con el canon de arrendamiento si fuera valga la redundancia, un arrendamiento operativo financiero. Entonces yo debo identificar primero los pasivos y luego debo determinar esto, el calendario de amortización y la política de endeudamiento. El calendario de amortización es algo que ya hemos determinado en el tema anterior de valor del dinero en el tiempo. Ya hemos determinado cómo calcular el cuadro de amortización y nuestras deudas para conocer únicamente el periodo de pago y la cuota, ¿no? ¿Cuánto voy a pagar cada mes? Además, recalcar que de esta cuota salen dos conceptos, lo que afecta a la deuda como tal y lo que es gasto financiero. Entonces tengo dos puntos en común. Y la periodicidad, el tiempo, mensual, bimestral, semestral, trimestral, cuatrimestral, el periodo. Como también la política de endeudamiento. ¿Cuál es el porcentaje o el límite de deudas que la empresa está dispuesta a absorber? ¿No? Entonces, la política de endeudamiento o la estructura de capital de la entidad es cómo nosotros podemos obtener la mejor calidad de fondos al menor costo posible. Entonces, yo debo conocer las opciones con las que yo cuento, ¿no? Entonces, primero, dentro de una política de endeudamiento, entonces yo debo conocer, uno, la necesidad y la mejor opción. La mejor opción para financiarme con menor riesgo, o en este caso con menor tasa, ¿no? Yo debo financiar recursos cuando tengo una necesidad para generar valor, compra de maquinarias, compra de equipos, compra de materia prima, ¿verdad? Y no financiar para pagar otras deudas. Eso resta valor a la empresa. Yo debo financiar para generar valor, no para restar valor. Entonces, en ese sentido, cuando yo hablo de un calendario de amortizaciones, ya nos va a indicar la manera y la forma a través de la cual yo voy a ir devolviendo, ¿no? Y eso hemos visto, hemos identificado de qué manera vamos a ir devolviendo el capital de una deuda antigua, ¿no? Y añadir, si en su caso se da, la nueva deuda. Entonces, si nuestra planificación está dentro de ella adquirir una nueva deuda, pues voy a tener que amortizar dos deudas, si es que tuviera una antigua, ¿no? Uno y dos. Entonces, para considerar las deudas, yo debo observar justamente la política de endeudamiento que yo tengo a futuro, ¿no? Una política de endeudamiento que yo tengo a futuro y sobre todo y en especial las conexiones que pueda haber entre esta y las inversiones en activos fijos, ¿no?
el capital de trabajo, lo que se conoce en banca como el destino del desembolso o del financiamiento. Porque en base al destino tengo dos opciones: capital de trabajo o capital de inversión. Capital de trabajo, periodo corto, un periodo corto. Capital de inversión, periodo largo de amortización. Entonces, en tal sentido, tengo dos tipos de destinos de desembolso. Entonces, para mi política debo considerar también para qué estoy invirtiendo, ¿no? Es un capital de largo plazo, un capital de corto plazo, ¿ya? Entonces, eso nos va a superditar mucho. Muchas veces para proyectar justamente la empresa y los flujos que esta va a demostrar, debo mostrar el valor de las necesidades que tiene el negocio siempre, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades normales del negocio y la real performance de la empresa o su desempeño? ¿Cómo trabaja? ¿Cuánto vende? ¿Cómo lo vende? ¿No? Entonces yo no puedo presupuestar o planificar sobre situaciones que no conllevan a la realidad en tanto eh, desempeño como necesidades. ¿Ya? Lo que yo debo hacer entonces es estudiar cómo la firma y empresa está desarrollando su actividad y otros aspectos ajenos a lo mismo, como crisis o recesiones, ¿no? Como tenemos ahora, por ejemplo, yo voy a hacer mi planificación considerando un mercado afectado por el COVID, ¿no? Entonces, te dan cuenta, yo debo analizar el desempeño de mi empresa y las necesidades que ella tiene con respecto a un periodo en este caso, de crisis sanitaria de COVID, ¿no? O mis necesidades o desempeño de la entidad en un proceso, por ejemplo, de ampliación del negocio, buscando más mercados, abriendo más sucursales, contratando más vendedores, más gente, comprando más vehículos para distribución, ampliando las maquinarias. Entonces, las necesidades varían justamente en el objetivo que tiene la entidad. Bien, analizando ese factor fundamental, entonces, ya yo debo hacer un pronóstico, sobre todo en las cuentas por cobrar y en los inventarios. Estos, sobre todo en su rotación en días, es quienes me van a ayudar a conocer cuánto es la magnitud de fondos que yo voy a requerir por la empresa, ¿no? Y esto va relacionado justamente a las ventas que voy a generar, la liquidez que voy a obtener después de satisfacer mis gastos, ¿no? Y efectuar cobranzas, ¿ya? De las deudas antiguas, como también dedicar tiempo a poder vender los activos e inventarios que ya tengo estocados. Entonces también tomar políticas de mejora, porque muchas veces los recursos están estancados dentro del activo y solamente falta plantear una política adecuada para su recuperación. Esto lo llamamos política de proyección en base a la antigüedad, observando cómo se han comportado las cuentas y mantener aquello, no subestimar o sobreestimar el dato. No, por ejemplo, si yo indico que la rotación de cuentas por cobrar es igual a 20 días, lo normal en mi proyección es que esto es real y en lo proyectado, cuando yo saque los indicadores, pues también la rotación debe ser 20 días.
a no ser que yo establezca unas políticas de mejora. Sin embargo, si yo no los planteo, pues esta se va a mantener tal cual.